Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Madrugada del viernes 14 de junio del 2024. Este es un episodio especial porque lo hago solo, lo hago en soledad, eh, con una figura especial. Ustedes estarán mirando ahí que hay un hombrecito con un montón de hilos que puede ser visto según la perspectiva de cada uno. Pueden ser pensamientos, pueden ser decisiones, pueden ser sucesos, pueden ser incertidumbres, pero para mí, en esta imagen, hay miedo. El miedo, que es un tema que se habla mucho, un tema muy literato, un tema muy teatral, de mucho cine, pero ¿qué pasa con el miedo en nosotros? El miedo cuando tenemos que tomar decisiones, el miedo cuando enfrentamos a malas noticias, el miedo a vivir. Vivir da miedo. Eso no lo puede negar nadie. Porque vivir es un riesgo, vivir es una experiencia que amerita mucha responsabilidad y también amerita mucho, ¿cómo decirlo? Em, las ganas que uno le ponga para sobrepasar muchas situaciones, que a veces son situaciones propias y a veces son situaciones ajenas. En esta imagen hay un hombre que está caminando sobre una cornisa, y puede ser interpretada de dos maneras, ¿no? El hombre está yendo a sus miedos o está escapando de sus miedos. Para mí, este hombre que está haciendo equilibrio para no caerse, está escapando de sus miedos. Unos miedos negros, unos miedos enredados, unos miedos que evidentemente le han complicado mucho la vida y está intentando de alguna manera salir de ese lugar de miedos. Em, para mí el miedo representa muchas veces el hecho de saber que uno se puede equivocar. El miedo a equivocarse es uno de los miedos más grandes que tenemos todos los seres humanos. Cuando empezamos la etapa infantil y vamos al colegio, lo primero que nos dicen en la escuela es: esto está mal, está equivocado, está mal hecho. Cuando vamos al secundario, esto está mal, está equivocado, está mal hecho. Cuando vamos a la facultad, a la universidad, un terciario, esto está mal hecho, eh, y nos van educando con él, está mal. Ahí aparece el miedo al fracaso, ¿no? El miedo a equivocarse porque uno considera, bueno, me equivoqué, tal vez no sirvo para esto, tal vez no soy bueno para esto. Eh, pero están las personas como este hombrecito que dicen, bueno, me equivoqué, tengo miedo de equivocarme, pero lo voy a volver a intentar. Em, para mí, siempre que se habla de una palabra, como en este caso el miedo, hay que ir a las raíces, ¿no? El miedo es algo que viene de la prehistoria, ¿no? Cuando allá, hace muchos siglos atrás, los, los antiguos pobladores de tierras muy lejanas creían que los relámpagos, algo tan simple como un relámpago, o los truenos, o los rayos, o un tornado, o simplemente un sol muy intenso, era un castigo divino. Ese castigo divino obviamente les daba miedo, y ellos creían que si se portaban mal, hacían algo mal, no trabajaban el trigo, no trabajaban el campo, eh, el ser superior, sea cual sea, los castigaba y por eso había tormentas, había inundaciones, incendios porque caían rayos sobre los árboles, etcétera. Entonces, ser humano y miedo van de la mano. Ser humano y miedo es algo innato. Pero cuando el miedo sobrepasa un nivel de tolerancia, todos tenemos niveles de tolerancia. Tenemos un nivel para tolerar dolor, para tolerar frustraciones, para tolerar pena, un nivel para tolerar
engaños, mentiras, un nivel para tolerar vínculos y también tenemos un nivel para tolerar nuestros miedos, ¿no? Yo en mi vida que por suerte, no sé si por suerte o mejor dicho por casualidad o causalidad, es una vida corta todavía, he tenido muchos miedos y todavía tengo algunos miedos. Miedos, tal vez el miedo más grande es el miedo al rechazo, el miedo a que la gente no me quiera, el miedo a no ser querido, el miedo a ser olvidado. En un momento tuve miedo a defraudar, miedo a decepcionar a la gente que quiero, a mis vínculos, a mis amistades. Ese miedo lo perdí. Ese miedo un día dije, bueno, yo no puedo caerle bien a todo el mundo. Yo tomo decisiones que a veces pueden no gustar. Y yo no me hago cargo de lo que la gente entienda por mis decisiones. Yo me hago cargo como mucho si lo hago conscientemente de que quiero dañar. Pero si no, yo no soy responsable de lo que la otra persona entienda. Em, yo les voy a contar que cuando tiempo atrás mi abuela tuvo un accidente em, y podía tener un problema de memoria severo o grave. Uno de mis miedos más grandes era que ella no me recuerde más. Como yo le dije ese día a una persona que quiero mucho, me da miedo que no sepa más quién soy, que mi abuela no me reconozca. El miedo al olvido, que en definitiva el miedo al olvido es un miedo también muy natural, muy humano, ¿no? El miedo a no ser recordado, el miedo a no saber quién es uno, ¿no? Y en psicología también está el miedo propio a despersonalizarse, dejar de saber quién es uno. Em, Créanme que cuando tuve ese miedo, el miedo de que quizás mi abuela nunca más iba a acordar de mí, y en ese momento yo estaba en ese nudo totalmente negro, hasta que, bueno, por suerte no fue así. No, no pasó y mi abuela me siguió recordando y espero que me recuerde por mucho tiempo más. Tuve miedos infantiles naturales, miedo a la oscuridad, le he tenido mucho miedo a la oscuridad, hasta que un día dije, ¿por qué le tengo miedo a algo que no deja de ser falta de luz? Porque ustedes saben que, mm, para los que saben de arte, el negro no es un color, es falta de iluminación, falta de luz. Entonces, fui perdiendo el miedo a la oscuridad, fui perdiendo el miedo al hecho de decir, bueno, ya está, duermo con la luz apagada, no pasa nada. Nunca tuve miedo a lo que se puede llamar fantasmas, espíritus. La verdad que, al contrario, me encantaría ver uno, me encantaría contactarme con uno, sinceramente. En ese sentido, me arriesgo. He tenido miedo, por ejemplo, estos son más miedos de la infancia, ¿no? El miedo a perderme, el miedo a ir en la calle y perderme, soltarme de la mano de mi mamá y perderme y no sé, que me pase algo, que me atropelle un auto, ese miedo lo he tenido también. Em, pero en general los miedos de mi infancia fueron miedos mm, que los pude ir canalizando un poco. Siempre traté de ser muy racional yo. Em, y yo sabía que había miedos que eran poco irracionales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, bueno, en general todos los seres humanos en algún momento de su vida tienen miedo a la oscuridad. Pero a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta de que ser adulto tiene otros miedos, ¿no? El miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un miedo profundamente vengativo. La soledad es vengativa. El miedo al rechazo, así sea laboral, así sea un vincular, familiar, son miedos de adultos.
Si bien hoy lamentablemente hay infancias que también sufren el miedo al maltrato familiar, el miedo al abandono familiar, el miedo al bullying, eh, los adultos tenemos otro tipo de miedos, ¿no? Yo creo que el miedo a la soledad es un miedo bastante intenso. Tal vez la gente de mediana edad puede empezar a tenerle miedo al deterioro. El deterioro físico que es natural, es innegable y no tiene solución, no tiene marcha atrás. Eh, todos nos vamos a deteriorar. Nacemos bien, sin arrugas, nacemos divinos, sanitos, en el mejor de los casos. Y a medida que vamos creciendo, el cuerpo va cambiando, el cuerpo va generando su estructura, hasta que llega la edad donde, bueno, empieza, empezamos a engordar, empezamos a perder el pelo, o empezamos a tener problemas de la vista, hay que usar anteojos, a usar lente de contacto, a agarrar enfermedades que no nos gustan, colesterol, diabetes, pero también es un miedo muy humano, ¿no? El hecho de saber de que nos deterioramos. Yo creo que una especie de metáfora sería que el ser humano es una gran fruta, ¿no? Una gran fruta que dura mucho tiempo, pero a la larga se empieza a pudrir. El humano se va pudriendo también. Nos pudrimos porque es naturaleza, porque es biología, y es normal que así pase. El miedo a la muerte también. Yo, como conté en el podcast que hice con Graciela, yo he tenido miedo a la muerte, en el sentido de que muchas veces acostarme y en esos momentos uno dice, voy a pensar en algo para dormir mejor. Y llega la soledad, el vacío existencial, el famoso vacío, y uno se pone a pensar, ¿qué será de mí en 80 años, sabiendo que ahora tengo 30, o sea que no voy a llegar a los 110, ojalá, pero no voy a llegar? Y aparece el vacío de saber de que uno en algún momento va a desaparecer, o en algún momento quien le habla, quien les está hablando ahora no va a estar nunca más. Ustedes que me están escuchando tampoco van a estar nunca más. Al menos no físicamente en esta tierra, no sé si habrá otra. Y el saber que en algún día todo va a desaparecer, el saber de que no somos inmortales, en ese momento me da mucha incertidumbre, me da una sensación de entre bronca, lástima, ganas de llorar, mm, mucho miedo, obviamente, y también una profunda curiosidad también, porque decir, bueno, si vivo para morirme, algún sentido tendrá la vida. ¿Qué sentido tendrá? Todavía lo estoy buscando, pero algún sentido tendrá, más allá de lo que nos dice la sociedad, que es estudiar, trabajar, tener pareja, vincularse, bueno, algo más debe haber. Si no, sería muy aburrido, ¿no? Al menos para mí. Em, hay gente que le tiene miedo a la vida. Miren el paralelismo, ¿no? Muerte versus vida. El miedo a tomar decisiones, porque la vida son decisiones. La vida es mm, decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo hago, esto no lo hago. Este trabajo me parece bien, este trabajo me parece mal. Esta carrera universitaria me gusta, este grupo de estudio me gusta o no me gusta. La vida son decisiones. Cada decisión tiene mm, una respuesta. Cada decisión tiene una consecuencia, un boomerang. En general, a veces tomamos decisiones pensando de que son buenas y nos damos cuenta después de que esa decisión trajo consecuencias que no nos gustaban. Pero bueno, por algo se dice que errar es humano y no hay nada más humano que errar. Em, sin embargo, claro, hay gente que le da pánico y justamente pánico y miedo tienen mucho que ver también. Tomar decisiones básicas como decir,
me quiero vincular con esta persona y no me animo a decírselo, hasta decir tengo un trabajo de mierda y quiero renunciar, o hasta decir tengo una familia que ya no soporto más y se lo quiero decir. Y es gente que vive esclava de lo que no se anima a decir. Viven todos esos nudos que hay en esa imagen. Em, Animarse a hablar es difícil. Animarse a contar lo que uno siente, lo que uno piensa, sabiendo que puede causar rechazo y sin querer también dolor. Es difícil. Créanme que es muy difícil. Vivimos en una sociedad, cuando hablo de sociedad me refiero al mundo entero, que se acostumbró a hablar poco y mostrar mucho. Una sociedad que la apariencia prima, donde la apariencia es algo que pareciera que si vos sos una persona estéticamente de determinada manera, ya sos una persona digna, o pareciera que si tenés la billetera con dinero o con muchas tarjetas de crédito, sos una persona poderosa, entonces sos una persona respetable. Pero la verdad que no, la vida va por otro lado también. Em, y hablar, contar lo que nos pasa, lo que sentimos, y ese miedo natural a veces, ¿no? Sea con un amigo, sea con un familiar, sea con mamá, sea con papá, sea con un abuelo, una abuela. Siempre es difícil porque no sabemos cómo va a reaccionar del otro lado, qué respuesta vamos a tener. Y entonces hay miedos que se nos van acumulando, los vamos guardando, hasta que nos enfermamos. Nos enfermamos de miedo. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a equivocarse mucho, el miedo a, entre comillas, fracasar, el miedo a que la persona que queremos que guste de nosotros no sea recíproco. Y ahí nos enfermamos. Y enfermarse de miedo es bastante cruel, es cruel enfermarse de miedo, porque si bien el miedo es una de las emociones más traicioneras que existen, como la felicidad también lo es, el miedo tiene muchas ventanas que siempre se van a abrir y cerrarlas va a ser muy difícil. Em, Probablemente yo superé muchos miedos. Yo superé muchos miedos. Por ejemplo, yo 10 años atrás nunca imaginé que estaría hablando frente a una cámara. Jamás, jamás lo imaginé. Yo era una persona que me da pánico total hablar frente a más de dos personas. Me daba mucha vergüenza, me daba miedo, me daba timidez. Pero era miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo a no ser tomado en cuenta. Y hoy acá estoy, en una red donde me puede ver gente de cualquier país del mundo, que conozco, que no conozco, y mi mensaje puede llegar a cualquier lado. Y lo hago igual. Pero quiero que sepan que definitivamente cuando uno vence un miedo, se siente muy bien. Em, Actualmente tal vez, y acá me pongo a pensar, a mis 30 años tengo un poco de miedo al futuro. No a mi futuro inmediato, porque si me preguntan a ustedes cuál es mi futuro inmediato, lo tengo bien definido, porque lo estoy haciendo granito por granito día a día. Ahora, si ustedes me preguntan de acá a 20 años, la verdad que no sé. Probablemente, como siempre digo yo, me encantaría vivir solo, me encantaría tener mi lugar, me encantaría, no sé si tener muchos gatos, porque ya con un gato, créanme que es suficiente, es mucha responsabilidad, pero
Sí me gustaría tal vez colaborar con alguna asociación protectora de animales, principalmente de gatos. Em, y me gustaría también, por supuesto, tener vínculos sanos, ¿no? Tener amistades, tener parejas. Em, Obviamente que con el tiempo voy a conocer la frustración, voy a conocer el dolor, el rechazo también, porque el rechazo es inevitable también. Así como nosotros rechazamos un plato de comida porque está mal condimentado, hay gente que nos va a rechazar porque no les gusta como somos. Pero hay formas y formas de rechazar, ¿no? Está la forma cordial y está la forma malvada. Y estamos en un mundo donde ser malvado se puso de moda. Em, También está el miedo, y tal vez suene irónico este miedo, ¿no? Pero está el miedo a tener miedo. Vieron que cuando uno está en un examen dice, estudié mucho, estoy preparado, no dormí 3 días, le pongo toda la garra y no quiero que me aparezca el miedo a la hora de escribir el examen. Y tal vez el miedo no aparece, o tal vez aparece. Entonces también está el miedo al miedo. Vean qué juego de palabras, ¿no? Tenerle miedo al miedo. Es como tenerle miedo, miedo a la vida, ¿no? Em, yo siento que cuando van pasando los años, y los años pasan bastante rápido, el tiempo pasa y nos va dejando huellas. Algunas huellas son más notorias que otras, otras quedan muy en la memoria y otras se irán al basurero de la mente, ¿no? Pero basurero que siempre se puede rescatar, siempre se puede reciclar. Todo lo que se vive queda en algún lado, todo queda en la memoria. Em, y esa memoria hay que tratar de cultivarla con cosas positivas, cosas que nos hagan bien, ¿no? Y yo en esto no quiero caer en cosas que detesto, como puede ser la autoayuda, mensaje de paz y amor, pacifismo, para nada. Cuando digo llenar la mente de cosas buenas, positivas, me refiero a vínculos sanos, mm, ambientes sanos. También el poder decir, no, no quiero esto, no me gusta esto, no es el camino que quiero para mí. Muchas veces imponerse, a veces hay que imponerse no ante una persona, sino ante la vida. Es decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer igual. Lo voy a lograr igual a que me cueste mucho o que me lleve tiempo. Y a veces se logra rápido, a veces no. Y a veces se llega hasta el fin de los días hasta que se logra. Em, la mente es muy traicionera. La mente tiene muchos escaparates, tiene muchos laberintos. Y ese hombre que está caminando sobre esa cuerda, que puede ser mirada desde varias ópticas, ¿no? Una cuerda que trae el miedo o una cuerda que este, sale del miedo. O lo arma o lo desarma. Para mí ese hombre superó un gran miedo y con miedo está transitando esa, esa delgada línea donde sabe que si pisa mal se puede caer. Em, y ahora viene a mi mente el tema de qué es vivir, ¿no? Yo siempre cuando hago una entrevista pregunto, ¿qué es vivir para vos? ¿Qué es la vida? Para mí la vida es arriesgarse, sin dudas, arriesgarse, probar, probarlo todo, no dejar nada sin probar, animarse, probar, em,
Aceptar que somos personas con errores, con virtudes y con defectos. Y la vida también es experimentar lo que el sistema quiere que experimentemos, ¿no? Estudiar, trabajar, tener roles sociales, tener un rol en la familia, tener familias, tener amistades, tener vínculos. Eh, pero también la vida es para mí, y esto también lo hablo muchas veces, el famoso mundo interno, ¿no? Para mí la vida está en esto que tenemos acá, en nuestro mundo interno, y es el decir, está bien, tengo todo lo que quiero, o no, o tal vez no tengo nada de lo que quiero, pero a mí me hace feliz sentarme en la cama y quedarme mirando la pared 5 minutos. Y está bien. Así como otra persona dirá, me hace feliz no hacer nada en toda la mañana, quedarme en la cama toda la mañana. Y en una sociedad ultraactiva, una sociedad que siempre está en movimiento, que una persona diga, ¿sabes qué? Hoy quiero descansar, hoy no quiero hacer nada. eh, es mal vista, está vista como una persona vaga, una persona que no le interesa hacer nada. Sin embargo, no hay nada más aventurero en la vida que arriesgarse, ¿no? Y arriesgarse es también saber que puede ser criticado, juzgado. Entonces la vida para mí es eso, la vida es un profundo juego, porque para mí, como dije en el primer video, la vida es un juego inmenso, la vida es un juego de roles, roles que van cambiando, roles que se van modificando, vamos evolucionando, vamos creciendo, y ustedes vean cómo a medida que vamos creciendo, ¿no? Aprendemos cosas nuevas, a hablar, a caminar, a comer, a entender que formamos parte de una sociedad, tenemos un rol, empezamos siendo estudiantes, después empezamos siendo profesionales, hermano, hijo, pareja, eh, y vamos ocupando títulos, títulos sociales, roles sociales. Y a veces en el juego de la vida puede salir algo mal. Puede ser que de golpe uno tiene un accidente y deja de ser quien era hasta ese momento, o uno se enferma y transita un momento donde el juego está más cerca del final que del comienzo, pero no porque estés ganando, sino porque lo estás perdiendo. Em, y en el juego de la vida también hay comodines. Hay comodines donde siempre hay una escapatoria de decir, ok, me equivoqué, vuelvo a empezar. O me equivoqué, no lo hago más. O me equivoqué, lo voy a intentar hacer mejor. Em, Siempre quise responder qué es la vida para mí. Y bueno, lo pude decir. ¿Y qué tiene que ver el miedo con la vida? Bueno, mucho, porque vida y miedo lamentablemente van de la mano. Con miedo no se puede vivir, con miedo no se puede ser independiente, con miedo no se puede mostrar como uno es. En una sociedad con tantos prejuicios, en una sociedad con tantas caretas, en una sociedad con tanta hipocresía, que una persona diga, soy esto, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Genera miedo. El famoso, entre comillas, ¿qué dirán? Y cuando uno se da cuenta de que el que dirán muchas veces transcurre rápido, tal vez 1 o 2 días y después ya se olvidaron de lo que dijiste o de lo que hiciste, uno se da cuenta de que en el fondo la vida también es un poco de picardía. En el juego también está el lado de la picardía, ¿no? El saber jugar con picardía, con humor, con sarcasmo.
Em, el saber también tener una dosis de autocrítica y también una dosis justa y sana y en el lugar correcto de ego, porque eh, en el juego de la vida vamos cosechando cosas, ¿no? Cosechamos vínculos, cosechamos un buen trabajo, cosechamos proyectos y esa cosecha nos tiene que llenar de orgullo a veces. Y hay gente que tiene mucha cosecha, ha logrado mucho y ahí aparece el ego donde está la famosa persona que tal vez tiene muchos títulos en la pared, pero deja mucho que desear cuando la conoces personalmente. Y tal vez está la persona que no tuvo la posibilidad de estudiar o de trabajar y te da el consejo de vida más importante que te haya dado alguien. Entonces todo es muy relativo en la vida. Por eso yo digo que el juego de la vida es con picardía. Y a veces escuchar a quien pareciera que tiene menos conocimiento, que tiene menos sabiduría, nos abre mucho los ojos. Así como también creo yo que escuchar a la gente grande, la gente que ya vivió mucho tiempo, nos hace conocer la historia, porque la historia hay que conocerla para no repetirla. Y en todo caso, si se repite, que se repita con menos dolor. Em, también creo que en el juego de la vida hay frustraciones de variado color, em, pero nunca hay un vacío existencial total en el juego de la vida. Eh, Ustedes sabrán que a veces cuando estamos solos nos ponemos a pensar y hablamos con nosotros mismos. Decimos, bueno, a ver cómo fue mi día, cómo estoy, cómo me siento, qué voy a hacer. Y a veces, sin saberlo o sabiéndolo, no sé, nos aparece una respuesta, ¿no? Decir, bueno, vas bien así. O no, no estás bien así. Em, y yo creo que esa voz interna que todos tenemos es la que menos miedo tiene, porque nos va guiando un poquito, ¿no? Nos va orientando un poquito a decir, la verdad que vas bien, lo hiciste bien, o no, hoy te equivocaste, hoy tuviste un día malo, pero no pasa nada, se insistirá mañana. Y si no es mañana, será pasado, o si no, quedará en pendientes o se olvidará, como todo, se olvidará. Em, la vida y el tiempo también van de la mano, ¿no? Y en esta imagen que se ve en pantalla, evidentemente el tiempo hizo que el miedo se acumule. El tiempo puede ser un amigo o puede ser un enemigo. Para mí el tiempo es algo que vale mucho. Para mí el tiempo es algo, tiempo que hay que saber dividir. Si bien nosotros estamos acostumbrados a decir que tenemos un reloj de 24 horas y que tenemos un amanecer, una tarde, una noche, y así durante 365 días o 366 días, según sea el calendario, eh, el tiempo suele ser a veces un condicionante importante. Em, y para mí el tiempo hay que saber dividirlo entre los vínculos, entre las responsabilidades y entre el uno mismo, ¿no? El famoso, como se dice en psicología, el ser yoico, ¿no? El yo. Y está bueno eso, está bueno decir, hoy tengo tiempo para, después de estar con mi familia, con mis amigos, con quien sea, bueno, me voy a tomar un café o me voy a ver una película
y forma parte de la vida también. Y hay gente que también le tiene miedo a eso, miedo a decir, me voy a tomar tiempo para mí. Em, este hombre que está caminando ahí tiene la valentía de caminar sin mirar atrás. No mirar atrás significa muchas cosas, porque a veces está la frase de que uno mira el abismo y el abismo lo mira uno. Bueno, uno mira el miedo y el miedo también te mira. Este hombre está caminando sobre esa cuerda, dejando atrás el miedo, no lo mira, porque sabe que si lo mira va a volver a entrar o se va a caer, que es mucho peor. Eh, el tiempo también es una acumulación de sucesos, de hechos, de momentos buenos, tristes, alegres, desgraciados. Mm, y esos momentos se van acumulando. Como dije recién, en el basurero de la mente queda todo. En la memoria se guarda todo. Y muchas veces para poder vivir medianamente bien, está bueno darle la espalda a ciertas situaciones que nos pasaron y decir, ok, ya pasó, ahora sigo caminando. No en la cuerda floja como este hombre, pero sí en la vida. Y en definitiva la vida también es una cuerda floja, porque mañana uno sale, nos atropella un auto y se acabó. Mañana cae un meteorito y se acabó. Entonces la vida también es una cuerda floja. Pero no se puede vivir con el miedo de saber de que nos puede pasar algo a las 24 horas. Así como yo siempre creo de que una persona que ya vivió, que ya tiene, digamos, la sabiduría de los años, no se le puede impedir que sea libre, que tome las decisiones que quiera, que en definitiva ya se dé los gustos mm, del final del camino, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a comer la cena completa con primer plato, segundo plato, postre, show. También creo que a la gente que nace hay que enseñarle a vivir sin miedo y a no imponer miedos tampoco. Miedos que a veces imponen y generan mucho daño, a veces sin quererlo. Hay padres que imponen miedo sin quererlo. El miedo a que te vayan mal en el colegio al principio, al miedo a con quién te vinculás, el miedo a que tal vez no seas la expectativa que los padres quieren de vos. Ese es otro tema muy importante, ¿no? Las expectativas que tienen de nosotros. Y por suerte, la mayoría de las expectativas que tienen de nosotros nunca son una realidad. Y está bien que no sean una realidad, porque venimos al mundo a experimentar individualmente. Sin embargo, compartimos colectivamente. Pero el experimento lo hacemos solos. Em, este hombre va con los brazos abiertos, haciendo equilibrio. Qué importante la palabra equilibrio. El equilibrio en la vida a veces tiene que ver también con el saber que estás haciendo algo y no sabes si, o mejor dicho, y sabes que vas por buen camino, vas por buen puerto, pero el equilibrio hay que mantenerlo igual, aunque vos tengas asegurado lo que vas a hacer. El equilibrio cuesta, el equilibrio es difícil. Y acá entra la salud mental, ¿no? El tema de la salud mental y el equilibrio es fundamental. Eh, la salud mental nos da equilibrio. La salud mental nos da la ventaja de poder equilibrarnos un poco cuando sabemos que algo está
haciéndonos mal, que a veces el mal lo hacemos nosotros mismos. Mm, Ese hombre que está caminando ahí probablemente cruce la soga. Puede ser que el precipicio, si no lo mira, no lo va a mirar a él y va a superar esos miedos que está dejando atrás. Eh, Así nos pasa a todos nosotros, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Siempre hay algo que nos va a dar miedo y que tenemos que dejarlo atrás. Siempre hay una decisión que nos va a dar miedo y tenemos la posibilidad de decir, la tomo igual, me arriesgo. Eh, Como dije antes, la vida también es pasión, la vida es pasión, pasión por hacer lo que uno le gusta hacer. Eh, yo no sé si ese hombre sabrá que detrás de todos esos nudos que son miedos, está también toda su historia, está toda su historia, todo lo vivido, y probablemente cuando cruce ese mini caminito, empiece a formar nuevamente otros nudos, nudos que si lo sabe administrar bien, van a ser más ordenados y va a tener un poco más de espacios. Los nudos de este señor eran nudos bastante tormentosos. Puede que sea un señor muy joven o un señor muy grande, pero que un día se despertó y dijo, se acabó, no hay más miedos. Y despacito, caminando esa cuerda, haciendo equilibrio, pensando en que si sale mal, se acabó todo. Sin embargo, está llegando a la mitad del camino. Mm, Y este video es para eso justamente. Estamos llegando a una situación, socialmente hablando, ¿no? Una situación bastante donde el equilibrio se busca. Y por eso nació este canal. Por eso nació este canal justamente, por el hecho de que la gente necesita hablar, necesita expresarse, necesita contarnos lo que piensa y lo que le pasa. La gente necesita contarnos sus miedos, por supuesto, y entre todos ir desanudando el miedo. La gente necesita contarnos muchas cosas, no solamente de su trabajo, no solamente de su rutina, de sus hobbies, sino de lo que está en su interior, en su mundo interno. Y para mí, tener este canal es una posibilidad de brindar ayuda también. Gente que quiere contarnos cosas, algunas cosas serán muy serias, otras serán muy extravagantes, otras serán divertidas, otras serán tristes. A alguna gente le gustará más, a otra gente le gustará menos. Pero lo importante es que en definitiva todos nos escuchemos y tengamos una voz. Eh, y créanme que si superé un gran miedo fue justamente el estar acá sentado con un canal que soñé durante mucho tiempo. Yo, de hecho, bueno, uno de mis tantos sueños, que lo voy a lograr tarde o temprano, es ser periodista. A mí me encantaría ser periodista, además de ser psicólogo social, me gustaría ser periodista, pero no para entrevistar a un famoso, para entrevistar este,
no sé, mm, alguien reconocido, para hablar con gente común y corriente, para hablar con gente como ustedes, para que me cuenten cómo está su día, cómo es su vida, eh, qué planes tienen, qué proyectan, o qué les fue mal, o qué necesitan. Y algún día lo voy a lograr, de decir, bueno, tengo mi lugar para que la gente hable conmigo y nos cuente, porque nunca estoy solo, porque en este mundo virtual hay mucha gente que nos va a escuchar y nos va a ver. Y créanme que es muy necesario. Así que mi sueño de llegar al periodismo también lo voy a lograr. Tal vez en unos años, tal vez más rápido de lo que pienso, no lo sé. La vida también en su juego tiene sorpresas, sorpresas que a veces son muy gratificantes, otras que no tanto. Pero créanme que si algo aprendí, pese a tener solamente 30 años, es que ningún mal dura mucho tiempo. Mm, Todo a la larga tiene una solución. Todo a la larga tiene mm, una salida. Y si bien la salida puede ser tumultuosa, como vemos acá en el hilito de este señor, que empezó siendo bastante complicado para cruzar, sin embargo lo cruzó. Em, yo creo que hay que animarse a vivir, sinceramente esa es la palabra, animarse a vivir. El camino de la vida, el camino del miedo, el camino de las decisiones. Y vuelvo a repetir, antes de terminar este video, que para mí hacer este canal, conocer gente nueva, conocernos, me llena de orgullo, de placer, me honra ser yo quien tenga desde un lugar muy humilde, porque la verdad que si algo me gusta a mí es ser una persona que no quiere protagonismo. Ustedes habrán visto de que yo hago la pregunta y me responden y si surge un diálogo se dialoga, si no, no. El protagonismo lo tiene el entrevistado, no el entrevistador. Entonces, está bueno que la sociedad, después de tantas cosas que nos han pasado y nos siguen pasando, pierda el miedo a hablar, pierda el miedo a comunicarse, pierda el miedo a decir, yo soy esto, yo pienso esto, yo creo en esto, o no me gusta esto, me encanta esto. Y si a alguien no le gusta lo que uno piensa, bancárselo y entender de que si bien somos todos diferentes, porque todos pensamos distintos, somos 8.000 millones de personas que piensan distinto, tienen vidas distintas, tienen caminos distintos, algunos con más nudos que en esta foto, otros con menos nudos. En definitiva, somos todos seres humanos y todos tenemos los mismos padeceres, que es el nacer, crecer, deteriorarse, tal vez enfermarse, llegar a la ancianidad y desaparecer. Y cuando uno se da cuenta de eso, mm, uno se da cuenta de que no es tan importante. Uno no es tan importante como se lo cree que es. Somos pasajeros, todo es pasajero, así como los problemas son pasajeros, las circunstancias son pasajeras, también nosotros somos pasajeros en un mundo de constante enseñanza y aprendizaje. Eh, y está bueno tenerlo en cuenta, que somos pasajeros. Y hagamos de este viaje, que puede ser muy largo o muy corto, todo lo posible porque
estos nudos que vemos ahí desaparezcan, o en todo caso, si los descubrimos y algún día nos damos vuelta y los vemos, si nos amenazan, tener la sabiduría de ese hombre y decir, no, yo sigo para adelante y haciendo equilibrio voy a llegar a la meta igual. Una pequeña reflexión que se me ocurrió para que también me conozcan un poco más de cómo pienso yo, cómo concibo yo la vida, el tiempo y el miedo. Les agradezco porque sé que, como dije en un momento, han dedicado a algo muy importante que todos tenemos, que es el tiempo, ¿no? El tiempo que no se repite. Si bien el reloj da 24 horas, todos los días tenemos 24 horas, este, sin embargo, nunca más va a ser 14 de junio de 2024. Entonces, que me escuchen, que me dediquen tiempo a algo tan valioso, es muy importante para mí. Así como yo también estoy dedicando mi tiempo para grabar esto y que salga lo mejor posible. Así que les mando un abrazo y reflexionen, piensen cuáles son sus nudos, si han intentado caminar por ese hilito finito para huir de ellos y no pudieron, o si están en ese proceso. Eh, o en todo caso, ¿qué le dirían a este hombre si en un momento dice, no, no me animo y vuelve otra vez a los nudos? ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo aconsejarían? Superemos nuestros nudos internos, superemos nuestros miedos, superemos nuestras frustraciones y entendamos nuestro rol en la vida, que es un rol donde somos pasajeros, simples pasajeros. Y ojalá que el concepto de felicidad, que si bien la felicidad también es un concepto pasajero, como todo, podamos ser y vivir inmensamente felices, o al menos con más momentos de alegrías que de penurias en este viaje, que como dije puede ser muy largo o muy corto. Les mando un abrazo y muchas gracias por haberme escuchado una vez más en este canal que lo hago con tanto cariño y pensando en tanta gente que quiere, desea y debe también ser escuchada. Gracias por todo y nos encontramos más pronto de lo que se imaginan.